buenas. Les voy a exponer acerca de los principios de funcionamiento de los motores DC, que los podemos encontrar en muchos electrodomésticos portátiles, en automóviles y hasta en los equipamientos industriales. Pero para esto debo agarrar lo que es un motor de corriente continua más simple, o sea, para hacerlo más entendible. El estator provee un campo magnético constante y la armadura o el rotor, que es la parte rodante, es simplemente una bobina. Esta armadura se conecta a una fuente de corriente continua a través de los anillos conmutadores que están viendo aquí en la pantalla, o pues simplemente del gas. Cuando la corriente circula a través de la corriente continua del rotor, se genera un campo magnético que interactúa con el del estator, lo que produce una fuerza que la hace girar. A medida de que este rotor gira, se convierte la polaridad de la tensión que se aplica pues a través de la bobina, lo que hace que la corriente que circula por el lado izquierdo siempre ingrese a la bobina. O sea, la corriente que tenemos del lado izquierdo siempre va a ingresar a la bobina, y lo que circula por el lado derecho siempre sale. Esto asegura de que la fuerza de torque que se ejerce sobre la bobina tenga siempre siempre la misma fuerza, y la mantenga girando siempre en un mismo sentido. Pero si observamos detenidamente cómo es el torque sobre la bobina, veremos que cuando se pone perpendicular, el torque se aproxima al cero. Y pues esto se obtiene, o sea, es un resultado de un movimiento irregular del rotor. Y podemos hacer o resolver este inconveniente de manera fácil, pues solamente tenemos que agregar otra bobina al rotor con un par adicional de anillos conmutadores. Con esta disposición, cuando la primera bobina esté ubicada de manera vertical, la segunda queda conectada a la fuente por la fuerza de torque que siempre está presente. Mientras más bobines se agreguen al movimiento de rotación, este movimiento será más suave. En un motor real, las bobinas de rotor están ubicadas en ranuras, y pues estas se forman por capas de acero de alta permeabilidad magnética. Las escobillas se apoyan sobre los anillos conmutadores que aseguran el conducto con la fuente de alimentación. Y los más habituales o conocidos son o se utilizan en lo que son motores en serie y motores en paralelo. Muchas gracias. El aspecto constructivo de un motor eléctrico DC en general se basa en 4 elementos fundamentales: el rotor, las escobillas, la bobina y el estator. El rotor es una pieza embobinada y, como sabemos, las bobinas tienen la característica de almacenar energía en forma de campo electromagnético cuando hay flujo de corriente eléctrica. Entonces el rotor, en pocas palabras, es un campo electromagnético que rota alrededor del estator y que este está hecho de imanes. El giro se debe al efecto de repulsión del campo electromagnético con los imanes del estator. Más adelante se va a explicar el funcionamiento correctamente. ¿Qué papel cumplen las escobillas dentro del motor eléctrico? Para que exista el flujo de corriente eléctrica en la bobina del rotor, tiene que haber una conexión física, y para ello existe una conexión que se llama colector, y la escobilla lo que hace es presionar sobre el colector para que pase el flujo de electrones. Entonces, en pocas palabras, la escobilla va a ejercer la presión necesaria para que haya flujo de corriente sobre las bobinas. Sin embargo, en la actualidad ya no se utilizan motores eléctricos DC con escobillas, ya que estas generan que la vida útil de la máquina se vaya disminuyendo, ya que este roce de la escobilla con el rotor girando genera calor, chispas y es incómodo, pues. Entonces, para resolver este problema, simplemente invierten los papeles. El estator pasará a ser el que tenga el embobinado y el rotor será el imán permanente, y el efecto será el mismo y se evita el uso de las escobillas. Principio de controles. Tiene gran demanda, ya que se trata de algo aparentemente que tiene muchas aplicaciones.
El control de motores de forma precisa requiere un circuito electrónico especializado que realiza una regulación de velocidades mediante una técnica denominada PWM y que consiste básicamente en variar la cantidad de tiempo que el motor recibe tensión. Si el motor recibe tensión de forma constante, este gira a su máxima velocidad y potencia. Con PWM lo que se hace es aplicar la máxima tensión, pero no todo el tiempo, sino a pulsos, con lo que se consigue regular la velocidad manteniendo la potencia del motor. Otro sistema de control consiste en regular la tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que si se aplica al motor de forma que cuando el motor tenga menos tensión, menor será la velocidad, pero con esto pierde bastante potencia, por lo que no es indicado la mayor parte de las veces, porque trabajaría con muy poca potencia el motor. Otra forma o función que hace un circuito de controles de motores es también se encarga en el sentido del giro. ¿Qué quiere decir con esto? Que en una aplicación sin circuito hay que cambiar la polaridad del motor para que este cambie el sentido de giros. Una ventaja de control es que del hecho que tenemos arranques y paradas mucho más suaves. Eso quiere decir que podemos como amortiguar los arranques y las paradas del motor, lo cual resulta muy bueno en la mayoría de los casos. Con la temática de lo que son los motores de corriente continua, podemos ver a través de la exposición de los puntos que hemos tocado, cómo es su funcionamiento, cómo es su naturaleza, más o menos cuál es su estructura. En base a esto podemos dar un breve resumen acerca de cómo son ellos y podemos decir que un motor de corriente continua es una máquina que simplemente convierte la energía eléctrica continua en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. Puede ser un concepto breve de lo que es el motor de corriente continua. Sus aplicaciones, que es lo que vamos a ver a continuación, son debido a su versatilidad en cuanto a la asignación de actividades, que el motor de corriente continua pues actualmente es dueño de una gran área del mercado en los motores eléctricos y se desempeñan en la industria desde que el descubrimiento de la DC. Thomas Alva Edison se fundó en estos estudios de corriente directa y no solamente los estudios de la corriente como tal, sino también en los estudios de lo que fueron las máquinas que en ella se podía trabajar, ¿no? En función a ello, pues hay una particularidad de lo que son los motores de corriente continua y es que gran parte de las maquinarias es necesario controlar. Pero a continuación, antes de seguir hablando de ello, podemos nombrar algunas de ellas. En el área industrial, pues podemos conseguir y podemos mencionar alguna de ellas. Como lo decía hace un momento, las aplicaciones son debido a la versatilidad de estos motores. Entonces podemos decir que las máquinas operatrices en general, las bombas de pistón, torques de fricción, son algunas de las herramientas, ¿no? Hay una parte industrial más ubicada hacia lo que es la parte mecánica, que nos da lo que son las herramientas de avance. Estas herramientas de avance no son más que los tornos, las bobinadoras, las fresadoras, las máquinas de molienda, máquinas textiles, grúas y winches, portones. De la utilización o la implementación de estos motores de corriente continua, un control de lo que es la velocidad, fusionando las configuraciones de corriente y de voltaje en dichos motores. Un ejemplo bastante utilizado en la industria es, por ejemplo, la velocidad que puede tener un torno a la hora de desbastar un material. Recordemos que el torno es una pieza fija donde la cuchilla mantiene una posición erguida, donde entra el aparato o el cuerpo que se va a desbastar en revolución en dicho torno a cierta velocidad en función también a la resistencia de dicho material o a las RPM que necesite, inclusive la cuchilla, ¿no? Entonces este tipo de controles se tienen que tener a la hora de, por ejemplo, hacer un proceso de torneado. Hablando de otro ejemplo, las bobinadoras
otras máquinas que ejercen esa conversión de la energía eléctrica continua en energía mecánica, provocando un movimiento rotatorio, en donde, estas bobinadoras lo que hacen es embobinar, como bien lo dice su definición, embobinar para poder almacenar posteriormente dicho material. Tenemos las fresadoras, que en este caso también es una herramienta de avance, donde en este caso ya es la cuchilla la que se mueve y la pieza la que se mantiene fija. De todas maneras, es una herramienta que va a una cierta rapidez de giro, unas ciertas RPM, que obviamente con estos motores de corriente continua es muy fácil o es más manejable de controlar. En otro caso, las máquinas de molienda también necesitan unas RPM adecuadas para poder moler tal grano o tal material, y así sucesivamente todos la implementación de estos motores. Otras aplicaciones de estos motores también las podemos considerar en la industria química y petroquímica, industria siderúrgica, como en los hornos, los extractores, los separadores, cintas transportadoras, cizallas de laminación, motores para la industria del papel, como ya lo habíamos visto en las embobinadoras, muy comúnmente visto en las embobinadoras de papel, máquinas de herramientas, máquinas extractoras, elevadores, ferrocarriles, en las grúas. Muy probablemente veamos en las grúas conseguir con los motores de corriente alterna. Obviamente nosotros necesitamos un control de la velocidad, no solamente en el desplazamiento de la grúa como tal, sino también en el winche, que es otro de los elementos en donde se aplican estos motores de corriente directa. Estos winches también deberían subir con unas revoluciones, con una velocidad controlada en función a la actividad que vayamos a hacer, que son las aplicaciones. Vemos que se adapta el modelo de motor de corriente continua, se adapta a las necesidades que nosotros tengamos, que dependiendo de la actividad industrial o no industrial que tengamos, nosotros debemos hacer lectura de lo que estamos desarrollando para poder así tomar un control de la velocidad, en este caso, que el motor de corriente directa nos puede proporcionar muy fácilmente. Entonces, dicho esto, vemos gran campo todavía, una gran parte del mercado está abarcada por estos motores, y obviamente como futuro ingeniero debemos conocer en qué se aplican, cómo se aplican y cómo trabajarlos. Ventajas y desventajas de los motores DC en serie. Ventaja: torsión. Los motores DC de corriente continua son muy populares debido a su alto par de torsión. Los más utilizados son para cargas que requieren de gran cantidad de energía para ser movidas, o sea, carga bastante pesada. La velocidad. Este tipo de motor se clasifica como motor de velocidad continua, constante, o sea que la velocidad se adapta a la carga. Tamaño: tener un motor de gran alcance en un paquete pequeño puede ser muy importante bajo cualquier circunstancia que pase en la empresa, que necesiten un motor en una área reducida. Podrá ser utilizado. Control: los motores en serie de corriente continua son algunos de los más fáciles de controlar. Desventajas: por causa de la velocidad del giro, estos motores son algo ruidosos. Como contienen elementos delicados, requieren una revisión periódica para hacerle mantenimiento. Y otra de las desventajas es gracias a la torsión, porque gracias a su alto nivel par de torsión no se puede dejar el motor sin ningún tipo de carga, ya que si se deja sin carga puede que acelere de una manera brusca y puede dañar el motor, o puede ser peligroso para la persona.